En una fiesta de la preparatoria, estaba borracha y terminé teniendo una aventura de una noche con el mejor chico de nuestra clase. Un mes después, descubrí que estaba embarazada. Para mi sorpresa, él me propuso matrimonio, pero no mucho después de casarnos, perdí al bebé. Aún así, nuestro matrimonio continuó, aunque nunca fue cálido ni cariñoso conmigo. Hasta que, 2 años después, descubrí que él no se había casado conmigo por amor, lo hizo para cumplir el último deseo de su abuelo antes de morir. Para empeorar las cosas, él estaba enamorado de otra mujer. Fue entonces cuando decidí que quería divorciarme. Esa noche, después de hacer el amor, abrí la boca y dije: Mateo, deberíamos divorciarnos. Mi voz era suave, pero pude sentir cómo su cuerpo se tensaba entre mis brazos. Mateo bajó la mirada hacia mí. ¿Por qué?, preguntó con esa calma que siempre lo caracterizaba. Nos casamos por el bebé, pero lamentablemente ya no está. Lo miré a los ojos con firmeza. Me he acostumbrado a estar sola. Para ser honesta contigo, sin ti se siente igual, pero sin ti no tendría tantas expectativas ni frustraciones. Creo que tú probablemente sientes lo mismo. Después del divorcio, no tendría que lidiar con tu madre y mis parientes, ni tú tendrías que aguantar a mi familia avariciosa. Mateo no dijo nada, solo me miró en silencio. Sus ojos marrones se oscurecieron aún más. Cuando pensé que no iba a responder, asintió en silencio. Está bien. Sin más preguntas, sin más explicaciones. Fue igual que cuando acepté casarme con él, un simple está bien. Así era el Mateo que yo conocía. Le sonreí, conteniendo las lágrimas, y enterré suavemente mi cabeza en su pecho, abrazándolo por última vez. Mateo no reaccionó, solo me dejó sostenerlo en silencio. Luego, me aparté con cuidado. Voy a tomar una ducha. Justo cuando estaba a punto de levantarme de la cama, alguien me agarró del brazo y me tiró de vuelta al colchón suave. Mateo me besó con fuerza, pero al ver el pánico en mis ojos, se detuvo. Sus ojos estaban llenos de enojo, pero poco a poco se calmó. Se dio la vuelta y se recostó a mi lado. Duerme, cerró los ojos. A la mañana siguiente, cuando desperté, Mateo ya no estaba. Empecé a empacar mis cosas. Antes de irme, eché un último vistazo a la casa donde había vivido durante 2 años. Dejé las llaves y los papeles del divorcio sobre la mesa y le envié un mensaje a Mateo. He firmado los papeles del divorcio y los he dejado en la mesa. He encargado a don Suárez que se encargue de todo. ¿Cuándo tienes tiempo para finalizar el trámite? Me voy. Cuídate. Mateo estaba en una reunión cuando recibió el mensaje. Al leerlo, quedó paralizado. Nadie en la sala lo había visto tan desorientado, especialmente su secretaria, Lucía, quien lo conocía desde hacía años y jamás lo había visto así. Señor Brack, susurró Lucía, tratando de captar su atención. Mateo la miró de reojo, dejó el teléfono con calma sobre la mesa y continuó hablando. Pero justo cuando todos pensaban que estaba bien, de repente dijo: Se acabó la reunión. Tomó su teléfono de la mesa y salió apresurado de la sala. Los demás se miraron confundidos. ¿Qué le pasa al señor Brack? Mateo fue directo a casa. Era la primera vez que lo hacía durante horas de trabajo. La casa estaba limpia, pero no había rastro de mí, solo los papeles del divorcio sobre la mesa, moviéndose ligeramente con la brisa. Mateo se acercó y los tomó. Leyó en silencio, recorriendo cada palabra con la mirada fija y la mandíbula tensa. Su respiración era profunda, controlada, pero sus manos apretaban los documentos con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió el peso del vacío. Hasta ese momento, había creído que todo estaba bajo control. Había cumplido con el deseo de su abuelo, había hecho lo correcto al casarse conmigo cuando quedé embarazada, había seguido adelante sin detenerse a cuestionar nada. Pero ahora, todo había terminado. El aire en la casa se sentía denso. Caminó lentamente por la sala, observando cada rincón como si lo viera por primera vez. Nuestra foto de boda aún estaba en la repisa, pero ya no tenía sentido. Yo me había ido. Mateo sacó su teléfono y miró el mensaje otra vez. Me voy. Cuídate. Era corto. Frío. Definitivo. Dejó caer el teléfono sobre la mesa y se llevó una mano a la cara. Por primera vez en años,
No sabía qué hacer. Cuando cerré la puerta de esa casa por última vez, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No sabía si era miedo, alivio o tristeza. Tal vez una mezcla de todo. No había llevado muchas cosas conmigo, solo lo necesario. Quería empezar de cero. Dejar atrás a la mujer que había vivido atrapada en un matrimonio sin amor. Tomé un tren hacia otra ciudad, donde una vieja amiga me había ofrecido quedarme por un tiempo. Mientras el paisaje pasaba por la ventana, pensé en todo lo que había ocurrido. 2 años de matrimonio. 2 años de esperar que Mateo me viera de verdad. 2 años de aceptar el frío en su mirada, la distancia entre nosotros, la sensación de ser dos extraños compartiendo un mismo techo. Ahora todo había terminado. Pero, ¿por qué mi corazón aún se sentía pesado? Mateo no fue a trabajar ese día. Ni al siguiente. Se quedó en casa, releyendo los papeles del divorcio, como si esperara encontrar algo que no había visto antes. Recordó la noche anterior, la forma en que le pedí el divorcio después de hacer el amor. Recordó su propio enojo, el beso impulsivo que me había dado antes de soltarme. Y por primera vez, se preguntó por qué había reaccionado así. Desde que se casó conmigo, siempre creyó que todo estaba decidido. Su abuelo le pidió que lo hiciera, y él cumplió sin protestar. Pero ahora que yo me había ido, algo dentro de él se rompió. Y por más que intentara ignorarlo, sabía exactamente qué era. Pasaron 3 semanas. Empecé a trabajar en un café pequeño, lejos de la vida que tenía antes. Nadie me conocía aquí. Era libre. Pero la libertad también traía soledad. Había noches en las que me quedaba mirando el techo, preguntándome si realmente había tomado la mejor decisión. Pero siempre volvía a la misma conclusión, sí. Mateo nunca me amó. Nunca me buscó. Nunca intentó hacerme sentir parte de su mundo. Entonces, ¿por qué me dolía tanto pensar en él? Una tarde, cuando terminaba mi turno en el café, una figura familiar entró por la puerta. Mateo. Mi corazón se detuvo. Llevaba un abrigo negro, la mirada seria, pero sus ojos no eran los mismos. Se acercó con pasos firmes y se detuvo frente a mí. Hola, dijo, su voz más baja de lo que recordaba. No supe qué responder. No esperaba volver a verlo. Mateo sacó un sobre de su abrigo y lo puso sobre la mesa. No firmé los papeles. Mis ojos se abrieron. ¿Qué? Él suspiró y pasó una mano por su cabello. No firmé. No quiero firmar. Mi pecho se comprimió. Mateo, tú nunca me amaste. Él apretó la mandíbula. Eso no es cierto. Mis piernas temblaban. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Su mirada se suavizó. Al principio, porque sentía que tenía que hacerlo. Pero después. Se quedó en silencio. Esperé. Hasta que finalmente, con un suspiro cansado, dijo la verdad. Después, porque me acostumbré a tenerte a mi lado. Mi corazón se rompió. Porque eso no era amor. Era dependencia. Y no iba a permitir que me retuviera solo porque se había acostumbrado a mí. Tomé el sobre y lo empujé de vuelta hacia él. Fírmalo, Mateo. Por un momento, pensé que se negaría. Pero entonces, sus ojos se llenaron de algo que jamás había visto en él antes. Dolor. Me miró una última vez, y asintió. Tomó el sobre, lo guardó en su abrigo y se dio la vuelta. Esa fue la última vez que vi a Mateo. Nunca supe si Mateo realmente se enamoró de mí al final. Tal vez sí. Tal vez no. Pero lo que sí supe, es que yo ya no podía seguir esperando. Aprendí que el amor no es algo que se mendiga. No importa cuánto quieras a alguien, si tienes que rogar por su amor, entonces no vale la pena. Y por primera vez en mi vida. Fui libre.